Muy buenas y bienvenidos a todos a En otras palabras, el programa donde te explicamos los temas más destacados del momento, pero de forma sencilla, porque entender la actualidad no debería ser complicada, te la explicamos aquí, en otras palabras. Si te interesa conocer más del complejo mundo que nos rodea, no olvides sintonizar Onda del Plata, donde te esperamos todos los viernes a las 12 en 100.9 FM Madrid, 91.1 Zaragoza, 89.9 Pamplona, 90.2 Logroño y 98.5 Tudela y Rivera. Yo soy Marian Fernández y como siempre me acompañan en el micrófono Micaela Castaño y Hugo Braga, en los mandos Andrés Guerrero y Rodrigo Blas. Hoy tenemos un nuevo integrante, Pablo de la Celeste Europea, nos está ayudando con los mandos, y detrás de la pantalla mis chicas de comunicación, Sofía Pizarro y María Pereiras. Hoy, aquí en otras palabras, hablaremos de la literatura, el arte de la expresión verbal. Bueno, como dije, conmigo están Micaela Castaño y Hugo Braga. ¿Cómo están, chicos? ¿Emocionados por este capítulo? Siento que va a ser de mis favoritos. Sí, es que como que siento que aquí tenemos un lado que es como un poco más de geopolítica, de cosas como de ciencia y tal, y tú eres un poco más de cultural. Pero está bueno como el contrapeso, ¿no? Claro, así podemos traerles cosas bastante diversas. Variaditas. Pero chicos, antes que nada, como lo adelantamos en nuestras redes sociales, vamos a sortear junto con la Celeste Europea en los próximos minutos una camiseta de la selección uruguaya. Y es súper fácil participar. Así que solo tienen que escribir un WhatsApp donde tienen que poner un mensaje donde digan su nombre, la ciudad donde nos están escuchando y la razón por la que quieren tener esta camiseta. Y al final de la Celeste Europea vamos a anunciar al ganador. Así que ahora les digo el número del WhatsApp a donde pueden escribir. Es más 34 65 81 9309. Repito, más 34 605 81 9309. Así que ya saben, si quieren su camiseta de la selección, escríbanos un mensajito por ahí. Ahora, vamos a lo que veníamos. Vamos a hablar de literatura, y es que la literatura, los libros, es un tema extenso, pero vamos a hacerlo muy divertido, muy ameno. Y vamos a iniciar con Hugo, que nos va a contar un poco sobre la historia de los libros. Así que iniciamos contigo. Sí, en este campo que puede parecer algo, digamos, casi trivial, ¿no? De la historia de los libros. ¿Cuándo surge? Pues surge en un punto y no hay discusión. Pues sí que la hay mucha discusión, porque ya hace 4.000 años antes de Cristo, los sumerios ya escribían en tablillas de arcilla. Y en Egipto se escribía sobre papiros que los iban juntando y podían llegar a medir 16 metros, pero si queremos hablar del libro hay que entender qué es un libro. Claro. Y aquí es donde entra la discusión, ¿no? A día de hoy, entre los expertos no hay consenso, sigue habiendo discusión, pero la UNESCO ha intentado definirlo y ha definido un libro como una publicación impresa, no periódica, que debe tener como mínimo 49 páginas y debe estar editada en el país y puesta a disposición del público. Todo documento que tenga impreso entre 5 y 48 páginas no se considerará un libro, sino un folleto. Imagínate un folleto de 48 páginas. Entonces, si tenemos en cuenta esto, aunque haya textos literarios muchos más antiguos, como la epopeya de Gilgamesh del 2000 a.C., si queremos tener en cuenta estas características para definir el primer libro, con estas características sería el Sutra del Diamante del año 868 en China, que es el libro impreso más antiguo que se utilizó la xilografía como técnica para imprimirlo, ¿no? Que es una de las técnicas de impresión más antiguas del mundo, y su funcionamiento es usar un bloque de madera, tallar en relieve lo que quieres imprimir y plasmarlo, como si fuera un sello, que no picas lo que quieres poner, sino el negativo de lo que quieres poner, para que una vez le pongas la tinta, se quede bien impreso, ¿no? Y ese es el primer libro impreso del que se tiene registro. Claro, si ahora en unos meses se encuentra otro, pues pasaría a ser ese otro, si cumple las características que ha dictaminado la UNESCO de lo que es un libro, ¿no? Y así como un dato, algo que nos parece, digamos, moderno, que nos puede parecer algo nuevo, ¿no? Los libros de bolsillo. Sí, que sí. No pensamos que pueden tener mucho tiempo, ¿no? Pues nacieron en el año 1501, en griego y en latín, que es un dato que llama la atención porque te imaginas como algo mucho más reciente. Sí, algo más como nuevo, ¿no? De usar el libro pequeño para que entre en todos lados, para poder llevar a todos lados. Sí, como en esos viajes, para el avión, para el coche, tu libro de bolsillo. Y es que justo hablando de eso y volviéndonos a la modernidad, a la actualidad,
es que como dijo Hugo, igual y hay folletos de 48 páginas, no lo creo, pero podría. Igual y yo no lo leería, pero porque me parece excesivo, pero igual y estamos haciéndonos esa mala costumbre de leer cada vez menos, de ver un libro, algo muy extenso y decir, ¡buah! Paso, mejor me busco un resumen después. Entonces vamos a analizar con Mika si ahora se lee más o menos que antes. Bueno, yo acá voy a decir que la respuesta es un poco relativa, tiene que ver mucho con el contexto, con el lugar en el que estás, con si tienen el acceso a los libros, porque al final eso también es un factor importante. Totalmente. Pero igual pienso que la respuesta es un poco ambigua, ¿no? Como que por un lado sí y por el otro lado no. Voy a empezar por el otro lado no. Ok. Para mí, hoy en día es verdad que no se está leyendo tanto, pero por un tema de que estamos muy expuestos a las redes sociales y a las pantallas, entonces estamos como todo el tiempo más con el celular o con la tablet o con la compu que con un libro. Y esto te das cuenta cuando estás en una sala de espera y miras a tu alrededor y no es como antes, que antes estaban todos con revistas, diarios, libros, y hoy en día están todos con los celulares. Con el móvil. O estás, no sé, en el avión, en el subte, lo que sea, y ves que están todos con las pantallas. Sí, claro. Antes, en la época de nuestros papás, y ni hablar de nuestros abuelos, era tipo de la revista, el libro, o sea, era tu forma de entretenerte. Totalmente. Entonces, por ese lado sí podemos hablar de que como en comunidad es verdad que estamos leyendo menos y eso se ve cuando salís a la calle. Después también tiene que ver con que estamos expuestos a un nivel de dopamina muy alto con esto del TikTok, del scroll. Entonces se hace mucho más difícil que nuestra generación retenga la atención por tanto tiempo. Esa es una de las principales causas de que los jóvenes ahora no estén leyendo tanto, ¿no? Claro que si tienes, ahora justo lo mencionaba, si tienes TikTok que das y son videos así por largos de 1 minuto, 2 minutos y es el scroll infinito y que te llena de toda esa dopamina todo y de todo inmediato. ese estímulo. Claro que ahora ves un libro que no tiene, bueno, algunos tienen, pero que la mayoría no tienen imágenes, son solo letras, es solo usar tu concentración máxima y tu imaginación, es que cuesta mucho más. Claro, cuesta más, pero bueno, la retribución al final es... Sí. Es algunas mejores. Nosotros tres somos defensores de que hay que pasar esa barrera. Totalmente. Porque hay mucha gente que, claro, como ahora hay tanto para entretenerse, que es como que al toque que te empezás a aburrir ya lo dejás. Sí. O al toque y no, hay que seguir. Yo creo que, a ver, es el vicio más lindo del mundo. Una vez que lo encontrás y que lo entendés y que te adentrás, pero hay que adentrarse. Entonces creo que es necesario que también nosotros impulsemos un poco eso, ¿no? Que nuestra generación, que nuestros pares se acerquen a los libros, porque muchos lo tienen un poco distante por esto de que, uy, no, es muy denso, es muy aburrido, es muy largo, prefiero TikTok, que son 2 minutos y ya está. Claro. Y no, la verdad es que aguantate 2 minutos más. Yo te juro que, de hecho, hay una profesora una vez me dijo, vos tenés que leer la cantidad de páginas de la edad que tenés, y si para cuando llegues a esa cantidad de páginas el libro no te enganchó, bueno, puede ser que no sea el libro para vos. Pero como que hay que aguantarse, claro. No sé si es verdad, me dijeron eso y... Bueno, pero ¿ustedes son de empezar un libro y si no los atrapa dejarlo? ¿O son de esa gente que se arraiga y dice, no, yo hasta que no termine el libro no lo suelto? Es que depende de qué libro... O sea, ponele, si me lo recomendó una amiga, seguramente siga, porque digo, si me lo recomendó por algo es y me termina gustando. Y si lo encontré por ahí porque estaba aburrida, tal vez capaz no. Depende también del tema del que sea, ¿no? También. O sea, porque a lo mejor si es un tema que ya de por sí duerme, no te llama mucho la atención y sí. Encima no le estás encontrando el gusto, pero en cambio si a lo mejor sí que te interesa, pues dices, bueno, puede ser que el inicio, que si es algo denso, sí. Te está poniendo el marco teórico y luego ya se va a lo divertido, entonces depende mucho del tema también. Y también hay que tener en cuenta la longitud del libro. Si el libro es como cortito, digo, bueno, ya está, lo sigo. Lo leo y ya está. Sí, si es muy largo y ya veo que la entrada está densa, digo, bueno, capaz para otro momento. Yo les quería preguntar otra cosa. ¿Ustedes son de leer la sinopsis de los libros o no? Esto va más con las novelas, capaz, con lo que es ficción. Yo es que tengo una queja para los que hacen las contraportadas de los libros, porque últimamente no te dicen de qué van, solo te ponen comentarios de otra gente, o sea, de lo que piensa reseñas. Bill Gates sobre el libro, de lo que piensa La Vanguardia sobre el libro, y yo quiero darle la vuelta para leer de qué va, quiero saber de qué va. Ok, ¿vos, Marian? Yo la verdad que sí lo leo.
sí lo leo, pero también valoro un poco esos comentarios. O sea, me gustaría que estuvieran ambas cosas, no solo los comentarios, porque es verdad, yo le doy la vuelta esperando ver de qué va, y de la Vanguardia dice que es una obra de arte. Me parece fabuloso, seguro tiene un muy buen criterio La Vanguardia, pero quiero saber de qué va. A mí me pasa que es como, también depende un poco de la historia. Hay historias que digo, bueno, sí, quiero ver de qué trata para poder comprármelo o no. Pero hay otras que es verdad, tengo 2 libros que la sinopsis dice, uno es El niño de pijama de rayas, claro, que yo no lo había leído, entonces yo no sabía la historia, tampoco había visto la película. O sea, sabía más o menos el contexto, pero nada más. Y me sorprendí que cuando di la vuelta no decía la historia de un chico que, sino que te dice, no quiero que sepas, quiero que entres de una vez al libro. Por lo menos la edición que yo tengo, no tiene claro. Y me pareció tan lindo y dije, qué cool, porque ahora yo entro y realmente no sé nada. Y después tengo otro libro que también dice como... Bueno, no quiero ir de tema, pero... No, volvemos. Pero porque todo esto al final se conecta un poco con lo que... Y es para mostrarles que realmente está bueno leer y que si las primeras páginas no te enganchan, seguí que al final sí. Y ahora vamos a ir con la contraposición, digamos, de que la gente sí sigue leyendo y más que antes. Y es que, no sé si notaron ustedes también que la lectura está un poco de moda últimamente. Sí, es que están volviendo como, o sea, yo lo he visto que están, al menos como esta generación está volviendo algunas como tradiciones o como algunos, pues no sé, temas culturales que ya se habían perdido un poco también. Creo que lo hablábamos alguna vez, el tema de la religión que está volviendo, por ejemplo, con cantantes como Rosalía, que vuelven a tocarlo, más como esa vida, no sé, o sea, temas así, siento que están volviendo. Como la conservadora, digamos, hablado, claro, ¿no? Sí, puede ser. Igual yo ahora también lo traía porque vi mucho que usan el libro como, esto a mí no me parece bien, pero como accesorio. Ahí tenemos 2 modelos, tenemos a Gigi y a Bella. Que a ver, no digo que ellas no lean, seguramente leen un montón, pero se empezó a usar un poco como accesorio de moda y... A ver, esto tiene una parte, para mí, un poco mala, que es usarlo como si fuese una cartera, y no lo es. Pero también tiene una parte buena que yo creo que al final, que estas personas que tienen tanta repercusión, que anden con el libro por ahí y que sean fotografías, al final hace que la gente que las ve dice, voy a leer, a ver qué está leyendo, como que tiene una parte buena y una parte mala. Sí, que ahí creo que Gigi está leyendo El extranjero de Albert Camus, ¿no? Sí, que lo mencionaste una vez también. Sí. Así que por ese lado creo que se está, eso, ¿no? Se está empezando como a usar más, ¿no? La lectura. Y por otro lado también creo que se está leyendo más por el tema esto de, así como las redes sociales nos distancian un poco, yo creo que también nos acercan. No sé si ustedes conocen el término de Bookstagram, BookTok, seguro no. No. Yo la verdad que no, o sea, me suena tipo... A ver, o sea, creo que puedo adivinar de qué va. Por intuición se puede. Pero no siento que Hugo está en ese lado de TikTok. No, la verdad que no, Es como ese lado de TikTok o de Instagram, como del algoritmo, que es todo de libros y te recomienda. Pero creo que tiene que ver más con la literatura de ficción juvenil. Por eso digo que capaz es más como de ese género. No sé si... ¿No? Sí, ahí me dicen que sí. Nuestras chicas de comunicación confirman. Ellas están en BookTok. Ellas confirman. Así que por ese lado siento que está bueno porque las redes sociales nos distanciaron un poco, pero también ahora que existe Bookstagram y BookTok, tenés tipo una comunidad con quien comentar, tipo, leí este libro, ¿qué te pareció? O ver recomendaciones. O está también Goodreads, las plataformas ahora para traquear los libros. De hecho, Goodreads se las recomiendo porque al final del año te hace tu año en libros. ¿Vieron el rap de Spotify? Te hace también. Sí. Te hace tu género, es increíble. Eso está chulo. Así que bueno, con eso cierro. Para mí, por ese lado, se lee un poco más. O sea, estamos como más unidos, ¿no? Tenemos la posibilidad de poder comentar más acerca de libros. Y justo qué bueno que lo comentas, porque queremos también tocar el tema de la censura de los libros, que ahora igual con las redes sociales se puede compartir más, hay un poco más de difusión de algunos libros, pero es verdad que igual relacionamos la censura con, no sé, regímenes autoritarios o cosas así, pero realmente es un tema que se está viviendo ahora, igual y no como te lo esperas, pero sí que se está viviendo. Entonces también tocar ese tema me parece muy interesante, más que mencionas que ahora con las redes sociales hay como una comunidad de gente que está leyendo. Entonces hablar de la censura, o sea, que tenemos como los dos extremos. Ahora la gente está hiper conectada y puede recomendar todos los libros del mundo, pero también hay muchos libros que se están censurando, cambiando, reeditando por temas. Entonces justo vamos a hablar de esos temas aquí con mi compañero Hugo. Sí, es porque principalmente hay un error, se suele creer que esto de la censura
está asociado a dictaduras, a regímenes autoritarios, pero no necesariamente es así porque también se ve en democracias occidentales, aunque de forma diferente, ¿no? La censura literaria en los últimos años está aumentando en el mundo occidental y no solo por parte de los gobiernos, sino también presiones sociales que hacen que libros no se editen, no se retiren, editoriales, instituciones, decisiones administrativas o algunos marcos legales que directamente prohíben la publicación o la difusión de ciertos temas, ¿no? Claro, que igual y piensas en censura de libros y me imagino así tal cual como... no sé, o sea... unas hogueras en las que se queman, claro, los libros. Las hogueras de los libros, pero no, ahora ya también se puede censurar libros desde cómo funciona la editorial, si se va a meter dinero o no en eso, si hay que reeditarlo por ciertas cosas, entonces eso también está interesante analizarlo. Y también sobre esto, igual que se suele asociar a las dictaduras, y no es del todo así, también hay personas que lo asocian simplemente a sectores conservadores y otras personas que lo asocian simplemente a sectores progresistas, pero el fenómeno de la censura editorial y de los libros afecta tanto a conservadores como a progresistas. Desde el lado conservador, en países con gobiernos conservadores se impulsan prohibiciones de libros sobre temas raciales, LGTB, temas más relacionados con el progresismo, pero desde las o bien dictaduras o bien democracias progresistas también se censuran libros o no se dejan publicar pues relacionados con otros temas más conservadores que no encajan en su escala de valores por la razón que sea, ¿no? Sí, no sé si lo vayas a mencionar y me estoy adelantando, pero me parece que censuraron hace poco un libro infantil porque usaba la terminología gordo, flaco, feo, bonito, y tuvieron que, me parece que o lo quitaron directamente o lo tuvieron que reeditar porque querían quitar esas palabras, que al final, como dices, igual y no se relaciona tal cual con la parte conservadora, sino con una parte un poco más progresista, pero que al final también es censura. Entonces sí, no deja de ser censura. Aquí en España hubo un caso muy, muy paradigmático hace unos meses que se iba a publicar un libro que había escrito desde la cárcel un padre que había matado a sus hijos, como intentando explicar por qué lo había hecho, qué sentía desde la cárcel, si estaba arrepentido, si no estaba arrepentido, y hubo tanta presión para que no se publicara que una vez se había anunciado el lanzamiento, las copias estaban impresas, no llegó a salir al mercado, la editorial se echó para atrás por la presión que se hizo para que ese libro no saliera, ¿no? Entonces al final, pues ahí generas el debate, se tiene que publicar, hay que dar voz, hay que entenderlo, no hay que entenderlo, puede ser interesante conocer el contexto, pero ver qué piensa ese padre. Se une a eso también el debate de separar obra del artista o no separar. Que creo que una vez lo debatimos un poco, pero... Sí, me parece que sí que... Capaz de una tertulia nos metemos ahí o... Sí, podríamos meternos ahí, porque yo sé de antemano que hay aquí opiniones que se van a encontrar, que se van a encontrar. Lo podemos dejar para la tertulia para platicar un poco. Me parece bien. Y por seguir con lo de la censura, ya sabemos quién es. Según datos de PEN América citados en diferentes artículos, desde el 2021 se habrían censurado en centros educativos de Estados Unidos unos 22.000 libros. O sea, no estamos hablando de una censura puntual de un libro por las razones que sean, sino 22.000 libros en cosa de 5 años. Desde obras modernas que son consideradas polémicas, como esta que comentabas tú hace nada, como clásicos, La Naranja Mecánica, Tintín, El Cuento de la Criada, están directamente censurados y prohibidos en los centros escolares de Estados Unidos, ¿no? Justo, perdón que te interrumpa, el cuento de la criada me parece curioso que esté también censurado más que nada por el tema que trata, o sea, que ya se empieza a pensar un poco más de, bueno, claro que hay censura por palabras o por cosas muy concretas, pero también hay censura por el tema en sí del libro, que eso igual y pensábamos como, no, eso ya no existe. No, sí que existe y está allá afuera. Sí, Estados Unidos tenía ahora, además, hace unos meses, una guerra para intentar prohibir los libros de George Orwell en los colegios estadounidenses. No sé si finalmente lo consiguieron. Es verdad. Lo desconozco, pero se puede buscar a ver si... ¿Y ponen tipo algún razonamiento para...? Que los valores y los pensamientos de... Fomentan algo que al gobierno estadounidense que no está ahora mismo en el poder no le interesa que se fomente en los colegios. Aparte con los librazos que son... Claro, y que te hacen pensar mucho, pero claro, es una crítica muy... Bueno, son una crítica muy fuerte, entonces, qué fuerte. En Europa, por
cambiar de continente, la censura funciona un poco diferente. Es decir, no es tanto los gobiernos los que prohíben los libros, sino la autocensura por parte de las editoriales. Es decir, que las editoriales deciden no publicar ciertas cosas por temor a generar polémica o por temor a que se las tache de X o Y. Es decir, no son tanto los gobiernos, sino las propias instituciones y las propias editoriales que se autocensuran. Por ejemplo, la prensa nacional británica recoge que las instituciones públicas, como las bibliotecas, retiran libros y obras clásicas para evitar quejas o problemáticas con sensibilidades modernas. Es decir, no es un gobierno el que diga no puedes publicar o no puedes vender este libro, sino que es las propias instituciones que dicen mejor no vamos a ofrecer este o mejor... por miedo a que después... Por miedo a lo que se pueda decir, ¿no? Y bueno, justo ahora que mencionas eso de las sensibilidades modernas, no quería dejar el dato al aire. El libro infantil del que hablaba que tuvieron que reeditar eran los libros de Roald Dahl, que son también muy, muy famosos. Y justamente era por eso, por las sensibilidades modernas, que hubo quejas de que esas palabras como gordo, flaco, feo, lindo, podían herir a las sensibilidades modernas, entonces eso también interesante mencionarlo. Agatha Christie también, el de 10 negritos ahora se llama... no, ¿Le cambiaron el nombre al libro? Le cambiaron el nombre, ya no son 10 negritos. ¿Acá o en todos lados? La editorial española por lo menos lo cambió, pero mirá. No sé si por orden de alguien o no lo sé sinceramente. Wow. Pero ya no se llama 10 negritos, se llama Y no quedó ninguno. Es verdad. No sabía, claro, pero no sabía que era el mismo, le cambiaron el nombre. Es el mismo que le cambiaron el nombre. Mira, eso creo que también tenemos para debatir en la tertulia después. A ver si la censura sí o no. Es que es fuerte, porque como mencionábamos al principio, tú te imaginas censura de libros y yo pensaba en las hogueras o en directamente que se revisaba, que no se dejaba publicar, pero es que hay censura, solo que ahora está como escondida en otros aspectos de la vida moderna. Y ahora, volviendo otra vez en el tiempo, me parecía también interesante hablar de algunos movimientos literarios que son bastante representativos, digo, de una forma bastante superficial, porque de nuevo podríamos estar horas y horas hablando de cada uno de estos movimientos, pero por mencionar algunos y por tratar de platicar un poco acerca de ellos. Vamos a ver un poco por arriba, porque como dijiste podríamos hacer un poco más de profundidad, pero vamos a ir un poco por arriba por estos movimientos literarios que al final... son un poco las corrientes estéticas e intelectuales, ¿no? Que tiene la literatura, pero también se ve en los otros artes, ¿no? Es como en general un reflejo de esa época y por cada corriente se va viendo un poco cómo se va transformando de un paso a otro, ¿no? Claro. Y refleja un poco lo que está sucediendo en ese momento y responde un poco al anterior. Vamos a empezar con la primera, que es la literatura clásica, que es de la Grecia y Roma antigua. Ahí predominaba mucho la mitología y obras épicas y teatrales. Después ya pasamos a la literatura medieval, que tiene mucho más esta parte religiosa y esta parte moral. Como vemos, todo esto de la corriente coincide 100% con el contexto de la época. Totalmente. O sea, al final esto de lo religioso en la época medieval tiene mucho que ver, ¿no? con lo que está sucediendo. Después tenemos el Renacimiento, que coloca al ser humano en el centro. Pasamos al Barroco, que tiene un estilo mucho más complejo, utiliza mucho más figuras retóricas también. Seguimos con el Neoclasicismo, que defiende la razón y el orden, también es mucho más moralizante. Y ahora sí, ya llegamos al Romanticismo, que bueno, prioriza los sentimientos, la subjetividad y la imaginación. Esta también, el Romanticismo, creo que es muy famoso en general en todos los artes, ¿no? En todas las... Totalmente. Es como una época que quedó bastante marcada por esto del sentimiento y la emoción. Y después ya pasamos a todo lo contrario, el realismo, que busca ser mucho más objetivo, describir problemas sociales, cotidianos. Como dije antes, no es como que uno responde al anterior. O sea, si veníamos de emoción pura, ahora queremos pasar bien a lo racional, digamos, racional. Pero sí, como dices, se nota, al final el arte es la expresión de lo que se está viviendo en el momento, es la expresión humana de lo que se vive en el momento, entonces van a hablar y van a tratar cosas que están viendo a su alrededor. Es lindo porque es un poco dejar un reflejo de nosotros como sociedad. Totalmente. Y de dejar una marca para las generaciones siguientes y ver el arte que hubo en esa época y decir, ok, estaban viviendo esto, se estaban sintiendo de tal forma, entonces está bueno ir viendo el paso. Después tenemos, para ya terminar, el modernismo, que persigue la renovación, la estética y la musicalidad.
Y por último ya las vanguardias literarias del siglo XX que rompen con las tradiciones anteriores y buscan innovación y libertad creativa. Así que bueno, eso fue un poco un repaso rápido para ver un poco cómo eran las corrientes hasta el día de hoy. Pero que también interesante dejarlo por ahí porque pudimos haber hablado de géneros, que también es chulo, si quieren lo comentamos más adelante, pero me parecía interesante que también habláramos un poco de tal cual los movimientos literarios, porque así te puedes dar una idea igual de lo que te llama la atención leer. Como dijo Mika, o sea, si te interesa más algo sobre el humano en el centro y no tanto la parte religiosa, pues vete al Renacimiento. Eso que es la parte religiosa, lo medieval, o sea, totalmente, para que te puedas situar un poco mejor, porque claro, igual y tú ya tienes muy seguro que te gustan, me voy a inventar, las novelas de ficción, te gusta lo detectivesco y te gustan las comedias románticas, pero ahora, ¿de qué movimiento la quieres leer? Que eso también es interesante. Digo, igual y no habrá un género en cierto movimiento por la época, pero también está bueno para probar también, ¿no? Y viajar un poco a la historia. Nosotros en el programa siempre hablamos de lo importante que es reconocer el pasado para trabajar en el futuro, ¿no? Totalmente. Entonces, vamos a enmarcar eso, lo podemos poner aquí atrás para que lo recuerden siempre. No, me gustó. Bueno, ahora vamos a pasar a nuestra sección favorita, ¿verdad o viral? Donde desmontamos lo que creías saber. Así que justo hablaba Hugo antes de que se censuran muchos libros, pero ahora vamos a ver cuántos títulos se publican al año. Entonces pasamos ahora. Bueno, como dije, vamos a hablar un poco de los títulos que se publican y Hugo trae un dato bastante interesante, así que lo dejo hablar para no comerme su sección. Sí, todo esto sale de datos que salieron recientemente por la celebración del Día del Libro, ¿no? Que todos los años salen un montón de datos, un montón de estadísticas. Y es bastante llamativo que el sector editorial, todo esto hablando de España, el sector editorial español cerró 2025 con cifras que son récords históricos, 76 billones de libros impresos vendidos y una facturación que roza los 1.250 millones de euros. O sea, en cuanto a eso, es un récord que nunca se había visto antes. ¿Qué pasa? Que también se avisa en el Congreso Anual de Libreros que organiza CEGAL, que es la Confederación Española de Gremios y Asociaciones de Libreros, avisan que el 95,5% de los libros que se publican no venden más de 100 copias. Es decir, que no recuperan la inversión necesaria para sacar la primera tirada, pagar la ilustración de la portada. Si son tantos o no, como difícil que... Si son tantos escritores, digamos, difícil que todos la peguen. Claro, pero estás hablando de casi el 96% que no vende 100 copias. Y si vas más allá, el 50% no venden ni una sola copia. Es decir, han pasado todo el año... ¿El 50%? Todo el año, todo 2025, en las librerías. Es verdad que esto hay que aclarar que es librerías físicas. Amazon, por ejemplo, se quedaría fuera de este estudio. Ah, bueno. Pero no venden ni una copia en toda España. El 50% de los libros que se publican. Qué triste. Qué mal. Chavo el sueño de ser escritor. Sí, es que hay una... Total, es que hay una competencia muy fuerte allá afuera para ser escritor. Pero el 50% no vende uno. No vende uno. Es que también, no sé, yo me imagino cuando entras a una librería, por ejemplo, la Casa del Libro que está, me parece, en Gran Vía. Sí. Es que... ¿cuántos libros habrán ahí? Es inmenso. O sea, porque tú llegas igual y no tienes mucho tiempo, ves el primer piso, pero ahí ponen los libros que son más vendidos. Sí, después arriba, claro, como 3 pisos de más libros que igual y no tienes ni tiempo de ver. Entonces, claro, si no estás en esa primera planta de los libros más vendidos, ahí se puede quedar tu libro escondidito en un rincón y nadie se daría cuenta. Sí, es verdad. Claro, es que hay que pensar que al año se estima que se publican en España 90.000 títulos. Todo esto son títulos que tienen el ISBN para hacer las estadísticas. No sé si en América se llama igual o si hay alguna diferencia. El código de barras que llevan por detrás los dedos. No estoy segura, la verdad. A mí me suena, pero no sé si ya es de acá o de allá. Sí, bueno, no sé si cambie. Los que están en un registro, por decirlo así. Sí, claro. Es decir, no cuentan revistas, no cuentan muchas publicaciones autoeditadas que no llevan ISBN. Ya. Es decir, de lo que hay registro, 90.000 títulos al año. ¿Por qué se da esto? Porque en España hay dos principales grupos editoriales, que son el Grupo Planeta y Penguin Random House, que se lo pueden permitir hacerlo. Claro. Pueden publicar miles de títulos cada año, porque con que uno se viralice y sean superventas, recuperas la inversión de todos los anteriores, ¿no? Recuperas el coste. Incluso dentro de estos grandes grupos, que a lo mejor tienen dentro 50 sellos editoriales, hay sellos enteros que pueden perder dinero si otro sello del mismo grupo
pega un pelotazo y recupera los costes que ha tenido todo esto, ¿no? Entonces, los grandes grupos editoriales se pueden permitir este sistema en el que el 50% de los libros que salen al mercado no venden ni una sola copia, ¿no? Qué triste. Pero sí, es cierto, es cierto. También se apunta a que esto es parte responsabilidad de la autoedición, ¿no? La publicación se ha democratizado, cualquier persona puede publicar un libro, pero las cifras de lectura no han subido tanto, es decir, la atención del lector y el tiempo que tiene el lector es el mismo, se publiquen 10 libros o se publiquen 1000. Claro. Porque haya más libros no se va a leer más. Es que al final el autopublicar también, a ver, debe tener ventajas de reducción de costos y eso, que lo publicas en Amazon y ya está, pero el hecho de que lo hagas con una editorial también, no sé cómo funciona, pero te promociona el libro y ayuda a que llegue a más lectores. Capaz si lo haces vos solito y difícil que llegues a... Totalmente. O sea, por más que hayan más autores que se autopubliquen, no creo que eso aumente las lecturas, digamos, ¿no? Porque no llega... Claro. Igual también, sí, o el espacio donde lo puedes encontrar, igual si lo publicas solo en una página en internet que no todo el mundo conoce, pues se quedará ahí, ¿sabes? Sí. Y si está, tal vez, como mencionábamos, en una librería física, podría quedarse en un rincón o podría llamarle la atención a alguien. Claro, tiene más posibilidades. Totalmente. Justo nombrabas Amazon como plataforma de autopublicación y es llamativo que en el 2024 pusiera un límite a la autopublicación de 3 libros diarios de narrativa, que ya me dirás qué escritor puede escribir 3 libros diarios o publicar más de 3 libros diarios. Pues tuvieron que poner un límite, porque ¿qué pasó también en estos años? Que llegó ChatGPT, salió al mercado, la inteligencia artificial generativa, y se dieron cuenta de que había personas publicando 200 libros al día que eran copiados y pegados directamente de ChatGPT. Eso va a la tertulia también, ¿eh? Lo de la inteligencia artificial. Tenemos mucho que hablar en la tertulia. Entonces todos estos libros al final inflan esas cifras también. Porque el que publica 200 libros al día hechos con inteligencia artificial sabe que de 198 no va a vender ni una sola copia. Claro. Pero con que de los otros 2 venda 10 o 20, ya recuperó el tiempo que ha necesitado para hacerlos, que ha sido nada. Qué impresionante. Y otra particularidad del sector editorial, que es un arma de doble filo, es que si un libro sale al mercado y no se vende, no tiene éxito, ahí murió. Es decir, no puedes recuperarlo. En cine, si una película sale a las taquillas y no tiene éxito, luego puede llegar a una plataforma y que se viralice y entonces se recupera en parte los costes porque la gente se suscribe a esa plataforma, ¿no? Claro. Pero en los libros no hay eso. Si sale al mercado y no vende, ya está, no ha vendido. Entonces, es como un solo tiro. Esas particularidades del sector que al final la conclusión a la que se llega es que el sector editorial ha facturado más, es decir, ha ganado más, pero en número de copias ha vendido menos. Bueno, es un negocio ahí también, es que es un negocio también. Y aunque, o sea, por ejemplo, saliera el libro y después no pegara, pero no sé, se volviera a sacar en una plataforma digital, ¿no podría funcionar igual que, por ejemplo, las películas? Sí, pero es más complicado porque piensa que al final sale el libro en papel. Sí. Pero con una editorial o autoeditado. Editorial. Si sale como una editorial y no vende, luego es muy complicado que poniéndolo en una plataforma de lectura en la que hay millones de libros destaque si no ha vendido ya. Claro, que ahora pasa de una librería igual física a una librería habrá casos de hay casos de libros que empiezan en ¿cómo se llama esto? En Wattpad y luego salen al mercado y se convierten en superventas. Y también de autopublicación y que los ve una editorial y se los lee y se los lleva. O sea, eso también existe, no vamos a decir que no existe, pero pocos, sí que se ve que el mercado editorial está ciertamente saturado por todos estos libros que salen al mercado. Es que 90.000 libros al año es un montón. Aunque todos los que se publiquen pudieran llegar a gustar a ciertas personas, esas personas no tienen tiempo al año para leer 2.500 libros solo porque el mercado los ponga a su disposición. Que esto, bueno, me lo habías comentado alguna vez fuera de micrófono, no sé si esa era tu recomendación, pero que había un libro que estabas leyendo sobre esta parte como editorial de un hombre que era editor de alguna... Bueno, que él se encargara de decidir qué libros se sí, hay libros que analizan esto, que son los editores, los que revisan los libros y dicen que se publica y que no. Me saldrá el título, si sale más adelante lo digo, pero era un editor que se llama Constantino Bertolo,
te explica que a lo mejor le llegan 1000 libros al año y tiene que publicar 10. Entonces, entender que no te publiquen no es una desgracia, sino que es lo más probable. Sí, es un tema de números, digamos. Claro. Pero llegando a esas cifras se publican 90.000 libros al año. Imagínate si todo lo que llegara se publicaría, ¿no? Ahí lo tienes, el arte de rechazar manuscritos. Yo no quería que se quedara ahí el dato. Bien. Pues con esto yo creo que ya es momento de hablar de pasar a la tertulia. ¿O qué opinan? ¿Algo más que comentar antes de...? No, es que hay mucho que hablar de la tertulia, ¿eh? Bueno, de lo que recuerdo que mencionamos ahora, la parte de la censura de los libros. Sí. También... la parte de la censura de los libros, la parte de la inteligencia artificial con la literatura y bueno, también por dejar ahí ese debate que hay entre si pasar de libros en papel, libros físicos a libros digitales, que también lo mencionamos un poquito, pero por comentar. Entonces, no sé si hay algún tema que les gustaría iniciar. A ver, ¿con cuál? Para mí el de la inteligencia artificial está bueno para que empecemos. Pues vamos a arrancar con eso. Pues... por dar una súper breve introducción para los que no nos pudieron escuchar un poco antes, hablábamos justamente de cómo la inteligencia artificial generativa ha hecho que publicar un libro, que escribir un libro, escribir una pieza sea mucho más sencillo. Entonces, vamos a hablar exactamente de cómo la inteligencia artificial podría estar afectando a la literatura y si hay un futuro ahí, si vamos hacia algo muy catastrófico, si de verdad hay un futuro en el que podríamos convivir personas, escritoras, inteligencia artificial, o si lo ven un poco caótico. Si quieres... Yo creo que hoy en día, por lo menos, no sé ustedes qué piensan. Yo hoy en día leo lo que escribe ChatGPT y no me parece claro. Muy repetitivo, le falta... no sé, color, le falta totalmente brillo, todavía se nota mucho que es una máquina para mí, y ya hay, no sé si se dan cuenta que hay palabras que repiten mucho, o sea, ya te das cuenta que es la IA, ya la conoces, digamos, también. Y la estructura, tú lees también un texto y hay ciertos tipos de frases que sabes que se repiten, que en un mismo párrafo te vas a encontrar 3 o 4 frases de no solo, sino por qué. Metáforas un montón. A mí no sé, el chat de ustedes, mi chat me tira un montón de metáforas. O sea, digo, no tiene sentido. A veces le pongo, escribí bien, porque es como que cuando le pido que redacte algo, no, y al final... Creo que eso es lo más lindo al final, ¿no? Nadie lo va a redactar como vos, porque cada uno tiene un estilo, cada uno tiene una voz, cada uno tiene unas vivencias. Entonces al final le pones tu impronta a lo que escribís, ya sea ficción o no ficción, es ya tu estilo de escribirlo. Totalmente. Y ChatGPT al final lo hace, Chat o cualquier otra inteligencia, lo hacen como todo muy copia y pega. Sí, tal cual. Hoy por hoy yo siento que el humano le pasa el trapo a la inteligencia artificial. No sé en unos años, ojalá se quede, por favor, ojalá no mejore. Que al final yo creo que lo que a veces no tenemos en cuenta es que escribir al fin es algo que le tienes que dedicar tiempo, lo tienes que aprender a hacer. No es que nazcas y ya tienes tu estilo de redacción, ya sabes cómo se construye una historia, ya sabes cómo llevar al lector y de verdad hacer que se enganche con tu historia. O sea, eso es algo que se aprende y que al final, aunque la inteligencia artificial tenga toda esa información disponible, yo creo que no llega a entender que es así como aprendes a hacer matemáticas. Sí. También tienes que aprender a escribir bien. O sea, es lo que hablamos cuando hicimos el programa de inteligencia artificial, que si no lo vieron, vayan a verlo. Por favor. Que hablábamos de que la IA al final no entiende lo que está haciendo. O sea, está programada, pero no entiende lo que está haciendo. Entonces no le puede poner una intención a ese escrito, digamos, ¿no? Y al final escribir es súper divertido. Yo creo que al final es mejor escribirlo vos que lo escriba la inteligencia artificial. A ver, si hay algo que, no sé, tenés que redactar algo rápido, algo formal, ahí correo. Sí. Pero ponele, bueno, nosotros que estamos en la universidad y nos mandan a escribir bastantes ensayos, hicimos uno hace poco para política, no sé si se acuerdan. Y al final lo disfruté, bueno, yo lo re disfruté, como que digo, ¿qué? O sea, sería horrible que lo haga la inteligencia artificial. Totalmente. Que al final lo lees y es todo monótono y te perdés vos también la experiencia de jugar un poco vos con tus propios pensamientos. Creo que escribir es 100% introspección. Entrar para adentro y decir, ok, ¿qué estoy sintiendo que estoy viviendo? También vamos a enmarcar eso junto con También de entender que no todo porque lleve el título de inteligencia artificial tiene por qué ser malo. Es decir,
yo ahí veo como dos caminos muy diferentes. Alguien que en caso de un ensayo, hola ChatGPT, hazme un ensayo sobre, pum, copio y pego, pero luego hay casos en los que a lo mejor lees una frase, te ha quedado muy larga, no sabes exactamente dónde partirla para que queden dos, pero que siga teniendo sentido y el significado que tú quieres darle, y ahí sí te puedes ayudar. Tiene buenas herramientas. Ahí sí te puedes ayudar. Oye, ¿cómo puedo partir esta frase en dos para que quede menos densa, menos larga, pero que diga lo mismo? Que quede más fluido. Que quede más fluido. Yo se le pongo que quede fluido, pero no cambies mis palabras. Como mantén mis palabras, pero la puntuación, no sé, capaz me comí la coma y no la estoy viendo. Algo para que... Es una herramienta más. Es una herramienta. Pero no para que te escriba todo el texto. Claro, claro. No. Totalmente. Y también, creo que lo había dejado ahí suelto, pero yo quiero saber qué pasa aquí. Que si tú eres el autor o si es la inteligencia artificial, vale. Pero lo de separar al autor de la obra, creo que también es un tema chulo que podríamos discutir ahora. Aprovechando que estamos hablando de esto. Yo la verdad es que estoy un poco entre las dos, pero no sé si me puedo posicionar porque hay casos que de verdad me sacan de... O sea, digo, no, 100% hay que separarla. Y luego digo, no, pero es que no puedo leer algo que escribió esta persona. Entonces, ¿ustedes por dónde se inclinan? ¿Hacia dónde se van? Te cedo la palabra. Lo que pasa es que... Bueno, no sé qué va a decir Hugo, pero... Lo que pasa es que, por un lado, soy un poco como Mayra en que yo tengo cosas que capaz, esto me remolesta, entonces capaz esto sí que no lo voy a tolerar. Pero yo al final, yo separo obra de artista. Primero, bueno, por dos cosas. Por un lado, depende qué obra es, ¿no? A ver, si la obra es malísima y el tipo que lo escribió es una mala persona y no vale la pena leerlo por el autor y por el libro. Pero si el libro es una obra de arte realmente, porque puede pasar que gente que es mala sea grandes artistas, un fuera de serie, puede pasar, totalmente. porque no todos los fuera de serie van a ser buenas personas, puede pasar. No me parece que tengamos que privarnos de leer algo que, o sea, si es una genialidad, yo lo leo, pero porque quiero entender y sepa, y no quiere decir que yo vaya a fomentar o a apreciar o a decir muy bien esta persona, no, pero sí. A mí me interesaría, a mí pero por interés o por curiosidad, decir, che, si este libro la repegó, ¿por qué es? Yo lo leería. Claro. Pero es verdad que hay casos y casos, o sea, capaz es, no sé, yo tengo algunos autores que capaz los tengo un poco más como que digo, no, pero porque sus libros tampoco que son, Yeah, pero claro. si hay un libro que revolucionó algo y la persona que lo escribió no es una buena persona... yo lo leería igual, pero por lo que significa esa pieza. Claro. Yo pienso eso, bien. Entonces, bueno, estamos más o menos de acuerdo. Sí, menos mal. Menos mal. Yo creí, es que yo sabía que Hugo era de... Yo también. De separar. Yo Sí. sé que De decía separar. que íbamos a estar en contra. Yo creí que iban a estar en contra. No. Se me daba Yo es que creo que totalmente. hay que separarlo, pero totalmente. Es decir, no se puede entender el cubismo en España sin Picasso, y Picasso era un genio que no quitaba que fuera un misógino. Es decir, hay que ver la obra de Picasso, hay que apreciar la obra de Picasso, pero sin ignorar su contexto. Eso, Es decir, los claro. libros hay que tener en cuenta el contexto en el que se escribieron, quién los ha escrito, qué situación vivía, qué personalidad mejor, más buena, peor tenía. Aparte, perdón, si estamos todo el tiempo estudiando la historia, con la cantidad de cosas horribles que hicimos nosotros en la historia, y la seguimos estudiando por interés, porque nos gusta, y también para aprender para el futuro, ¿por qué no hacer lo mismo con el arte? O sea, ¿por qué si el arte también está un poco manchado, ensuciado, como lo está 100% la historia? Claro. ¿Por qué hay que olvidarlo, taparlo o esconderlo si también es parte de lo que es la humanidad? Y lo mismo, si un fuera de serie, que puede ser una mala persona, hace una obra de arte espectacular, ¿por qué vamos a esconder y decir, bueno, no, o no? A mí me parece Para mí que también. sería como un desperdicio, pero para la contribución Claro. del arte. Sí, pero porque se perderían muchas cosas. O sea, Sí, si- se perderían si- joyas, realmente. Si Sí. no separamos a la obra del autor y todo lo que ahora, por los valores existentes, consideramos negativo, se prohibiera, y hubiéramos hecho eso siempre, ha habido en el mundo etapas muy oscuras en las que la filosofía griega se hubiera censurado por homosexualidad. Es verdad. Es verdad. Y hubiéramos perdido las bases que fundamentan la cultura y la sociedad occidental.
Es que al final eso, tapar cosas como si esto nunca hubiese existido, nos tira para atrás. Totalmente. Así que... Es decir, vamos a leerlo conociendo el contexto que había. No es apoyar al autor, no es decir lo amo, no, claro, pero es entender el contexto y entender que, como decía Hugo, si censuramos todo es que con qué nos quedamos. Y tenemos una pregunta en los comentarios, vamos a responderla antes de cerrar esta sección porque tenemos que despedirnos antes de que nuestros compañeros de la Celeste Europea nos funen. Nos preguntan, ¿creen que la inteligencia artificial puede eliminar trabajos dentro del periodismo? A mí la verdad es que cuando yo entré a esta carrera que me encanta, sí me daba miedo, pero ahora veo cosas que antes no veía. Pero ¿ustedes qué opinan? ¿Qué le contestarían a este oyente que está preocupado por la IA en el periodismo? Que como en todos los sectores va a hacer el trabajo más eficiente, pero yo no creo que termine sustituyendo roles en los que el pensamiento humano y el razonamiento humano, que de momento no han alcanzado estas máquinas, sigue siendo necesario. Es decir, es una herramienta, lo que antes necesitabas 8 horas lo vas a poder hacer en 5, pero lo vas a tener que seguir haciendo tú. Sí, claro. Yo creo lo mismo, o sea, va a ser una herramienta 100%, o sea, creo que no va a haber ningún trabajo que no quede tocado por la inteligencia artificial, o sea, va a estar en todo. Totalmente. Pero es verdad que en el periodismo también la experiencia humana y la experiencia personal tiene un peso bastante grande, que bueno, para nosotros buenísimo porque al final eso es algo que solamente tenemos los seres humanos y la IA nunca va a poder llegar a tener sentimientos o el razonamiento que adquirimos nosotros por el simple hecho de vivir. Entonces... Claro. Y nunca vas a tener la pluralidad, es decir, tú puedes irte a leer un medio u otro dependiendo de tus valores, tus ideas, o a lo mejor quieres leer los dos para ver cómo cuentan la misma cosa, adaptándolo a su línea editorial, ¿no? Pero la inteligencia artificial no te va a poder hacer eso. No. Es decir, va a haber una única versión que va a ser la que la inteligencia artificial dicte, y entonces a partir de ahí no se va a poder... Le va a faltar como riqueza al final, Sí. que es lo que le brinda el humano. Bueno, vamos a pasar rápido con las recomendaciones para ya ir cerrando, pero sí, al final la inteligencia artificial sabe lo que sabe, pero también se basa mucho en lo que está sobre el papel. O sea que si yo le digo ahora que no, sobre el papel se dice que no hay una guerra en Irán, entonces te dirá que no hay una guerra en Irán, pero no tiene esa experiencia de ver más allá de lo que se dice en papel, que también es interesante. Bueno, rapidísimo vamos con las recomendaciones para no irnos sin darlas porque son esenciales. Bien. Si quieres, Mica, iniciamos vamos contigo, rápido, que te entonces. Veo emocionada sí. con tu recomendación. Es que yo siempre pienso, si tuviese que recomendarle un libro a todo el mundo, ¿cuál sería? Y que no sea tipo un género tan cerrado. Yo siempre digo que el libro que le recomendaría a todo el mundo, independientemente de cuáles sean tus gustos, es 1000 soles espléndidos de Khaled Hosseini. Me lo regaló una tía cuando yo tenía creo que 14 años o 15. Entonces es como uno de mis libros más personales y favoritos. Les cuento rapidísimo de qué trata. Es una novela que cuenta la historia de Mariam y Laila, dos mujeres afganas muy distintas pero unidas por la guerra, la violencia y la necesidad de sobrevivir. Es un libro desgarrador pero también precioso por la forma en la que está escrito. Así que bueno, esa es mi recomendación y una más porque no me quería ir sin recomendar algo de Argentina. Es un cuento de Cortázar que se llama La noche boca arriba, que por favor léanlo porque la novela de 1000 soles espléndidos, si no quieren no porque es muy larga, pero el cuento por favor léanlo porque es cortito y se llama La noche boca arriba, repito. Bueno, es que a Julio Cortázar hay que leerlo, pero ese en especial lo tendremos súper en cuenta. Hugo, yo voy por otro libro que pega con la dinámica del programa, ¿no? Pero en este caso que es un metalibro, ¿no? Que es un libro que habla de la historia de los libros. Es El infinito en un junco de Irene Vallejo, que se está viendo ahora, sí, ahí en pantalla. Y básicamente recorre toda la historia del libro desde que se inventó el papiro hasta el día de hoy. Y va pasando por grandes bibliotecas de la antigüedad, analizando cómo van evolucionando los libros, cómo se cuentan las historias. Entonces ese en concreto que estamos viendo ahí es la novela gráfica, pero también está el ensayo sin ilustrar. Sí. Qué bonito. Bueno, yo tengo algo parecido. Yo voy a recomendar Tocar los libros, que fue escrito por el periodista Jesús Marchamalo. Me encanta este libro. Es chiquitito, tendrá 100 páginas, pero de verdad es un libro precioso. O sea, siempre que tengo oportunidad de recomendar un libro pequeño que disfrutes, este me gusta. Porque tal cual, como dice el propio... lo que dice el propio libro es que es...
que los libros hablan mucho de la persona y que las bibliotecas personales hablan mucho de la persona, porque al final puedes saber la bibliografía de una persona a través de los libros que lee. Entonces es como esta experimentación que hace él, también un poco trabajo periodístico, que es que va hablando con gente que tiene bibliotecas muy muy extensas. Entonces toda su casa está llena de libros, tiene que regalar unos, vender otros, meter otros en cajas. Creo que hay uno que tal cual casi que renta un piso entero solo para tener sus libros. Ay. Entonces habla un poco de eso, de ese amor que le tenemos a la literatura, de cómo nos transforma y cómo realmente puedes saber muchísimo de una persona a través de su biblioteca personal. Entonces, bueno, todo lo que se menciona en este libro es como una carta de amor a la poesía, a la literatura y al placer de leer y de tal cual tocar los libros. Así que si pueden, es chiquitito, lo recomiendo muchísimo. Pero bueno, con esto vamos concluyendo. Antes de terminar, que hay que recordarlo, estamos sorteando junto con la Celeste Europea, es verdad, una camiseta de la selección uruguaya. Para participar hay que escribir al WhatsApp de Onda del Plata con un mensaje que diga tu nombre, desde qué ciudad estás escuchando Onda del Plata y cuál es la razón por la que quieres tener la camiseta. Al número +34 605 819309, repito, 605 819309. Y nuestros compañeros de la Celeste Europea harán el sorteo en su programa, que comienza ya en muy poquito. Que ya nos están viendo feo para terminar, así que subimos sintonía y terminamos. Pero escriban este número, ya saben, que la Celeste Europea les vuelve a recordar ahora que tienen que escribir, pero es muy sencillo poder ganarse esta camiseta, así que nosotros nos despedimos por ahora. Mica, Hugo, como siempre, muchas gracias, y gracias a ustedes que nos están escuchando, así que nos esperamos aquí todos los viernes a las 12 en Onda del Plata para conocer la actualidad del mundo, pero explicada en otras palabras. Nosotros nos despedimos por ahora, porque ahora viene la Celeste Europea, que por cierto es el único programa en Madrid sobre fútbol uruguayo, así que no se vayan, que se vienen cosas interesantes. Hasta la próxima.